El tema que quiero compartir con ustedes se llama ¿qué es nacer de nuevo? What is to be born again? ¿Qué es nacer de nuevo? What is to be born again? Amén. Ok, vamos a ver varias escrituras. We're going to go with several scriptures. La mayoría de nosotros ya sabemos algo relacionado a lo que es nacer de nuevo. Majority of us already know what is related to be born again. Porque normalmente es lo que se nos enseña. Because it's normally what is taught to us. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo según las escrituras? But what is the meaning of being born again according to the scriptures? No, ¿qué significa nacer de nuevo según la sociedad? Not what it means to be born again according to society. O según el punto de vista de alguna denominación. Or the point of view of a No. denomination. Sino lo que se practicaba nacer de nuevo en el primer siglo. What is to be born again in the first century. Lo que es en las escrituras, en el Tanakh. What is in the scriptures in the Tanakh. Amén. Entonces quiero que saque su Biblia, su cuaderno, su pluma, escriba lo más que puedan, So I want you to take notes porque es necesario que aprendamos cada día más. because it's necessary that we learn. Ok, saludamos a los hermanos que se vayan a estar conectando a través de las redes sociales And we bless all our brothers who's connected through social media y los que van a estar viendo también por YouTube. and also Este those estudio. watching through YouTube. Bendiciones. Bless. Primero, ¿qué no es nacer de nuevo? What is not to be born again? ¿Qué no es nacer de nuevo? What is not to be born again? Porque tenemos varios conceptos relacionados a lo que es nacer de nuevo. Because we have several concepts of what it is to be born again. Entonces, ¿qué no es nacer de nuevo? What is not to be born Primero, again? nacer de nuevo no es una experiencia emocional. To be born again is not an emotional experience. Nacer de nuevo no tiene nada que ver con las emociones. Being born again has nothing to do with Amén. emotions. Nacer de nuevo, hermanos, escuchen bien esto, no es tampoco hablar en lenguas. That's to speak in tongues. Ese es un don, That's a gift. ¿ok? Nacer de nuevo To be born again tampoco es bautizarte, is not also to be baptized, aunque bautizarte es parte del nuevo nacimiento. even though baptism is Escuchen part eso. of rebirth. Pero el bautizarte no lo es todo, Baptism is not everything. sino el bautizarte correctamente es parte del nuevo nacimiento. But to be baptized correctly is part of Y the recalco rebirth. esto porque muchos And I go over there because many creen y recalcan que porque ya me bauticé correctamente ya la hice. believe that just because they were baptized, they already made it. No necesariamente. It's not El necessary. bautismo correctamente en el nombre de Yeshua es parte del nuevo nacimiento, claro que sí. Baptism in the name of Yeshua is part of the correct baptism. Yes. Pero no lo es todo. But it's not. Entonces, nacer de nuevo tampoco es To be born again is not ser parte de una iglesia being part of a church. o congregarme los domingos, Or gather on o Sundays. ir a X iglesia. Or go to X church. No, eso tampoco garantiza absolutamente nada. That doesn't guarantee anything. Amén. Todo el mundo va a una iglesia. Everyone goes to a church. Entonces, nacer de nuevo, mis hermanos, To be born again no es solamente creer en el Señor Jesucristo. is not only to believe in Yeshua Messiah. Miren lo que estoy diciendo, no es solamente eso. It's not only that. Es parte sí, It's part of it, pero yes. no es únicamente But it's not all. creer en Él. To just Porque believe. muchos creen en Él y eso es correcto. Because when you believe in Him, and that's correct. Es más, la Biblia dice que el diablo cree también Even the devil believes in Him, y no va a ser salvo. and he's not saved. Entonces no necesariamente It's not necessary. el nacer de nuevo Be born tiene again. que ver con que yo crea en Yeshua. It's just believing in Yeshua. Y hay que creer, claro que sí, We need to believe. pero no lo Yeshua. es todo. But it's not. Hay algo más todavía There's still more. para que se complete este proceso de nuevo So nacimiento. the process of rebirth. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Jesús en alguna ocasión, For Yeshua, in one occasion, hablando con Nicodemo, mencionó esto. speaking with Entonces, Nicodemus. vamos a nuestra Biblia, So let's go to the Word en Juan capítulo 3, in John chapter 3, versículo 3 en adelante. verse 3 and on. Juan 3:3 en adelante. Miren lo que dice. John 3:3. Está hablando Yeshua con Nicodemo. Yeshua is speaking with Nicodemus. ¿Quién era Nicodemo? Who was La Biblia Nicodemus? dice que era un rabino, un maestro. He was a rabbi in Israel. Israel, in Israel. Entonces no era cualquier persona. So he was just not just anybody. Era alguien que conocía el Tanakh. He was somebody that knew Alguien Tanakh. conocía las escrituras. He knew
knew the scriptures. Entonces dice, versículo 3. Verse 3. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, Surely, surely I tell you, que el que no naciere de nuevo he who is not reborn no puede ver el reino de Dios. cannot see the kingdom of God. Es decir, It's to say, hay que nacer de nuevo there has to be a rebirth para poder ver el reino de Dios. to be able to see the Y kingdom yo of creo que God. todos de alguna o de otra manera, Now, be it one or another, si nos acercamos a las cosas de Dios es por eso. if we draw near to the things of God, it's just for this reason. Si no, pues para qué venimos. If not, then why are we Amén. here? Versículo 4 dice, Verse 4. Nicodemo le dijo, Nicodemus said, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? how can a man be reborn already being of age? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Can he again enter into the womb of the mother and be Miren reborn? que no estaba entendiendo Nicodemo. Nicodemus was not understanding. Yeshua no estaba hablando de ese nacimiento. Yeshua was not speaking of that type of birth. Versículo 5. Verse 5. Respondiendo Yeshua, le Yeshua dijo, said, de cierto te digo, surely, surely I tell you, que el que no naciere de agua y de he espíritu who is not reborn of water and of spirit no puede entrar al reino de Dios. cannot enter the kingdom of God. Es decir, hay que nacer de agua y de espíritu There has to be a birth of water para and of entrar al reino de Elohim. spirit to enter into the kingdom of Si God. no cumplimos eso, We do not complete this, entonces difícilmente entraríamos. then it will not enter to the kingdom of Y heaven. versículo 6 dice, Verse 6. lo que es nacido de la carne, What is born of the flesh, carne es. it is Lo que es flesh. nacido del espíritu, espíritu es. What's born birth of the spirit it is. Yeshua le contestó esto a Nicodemo porque Nicodemo le había dicho, Yeshua answered it because Nicodemus had asked, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer? how can I enter to the womb of my mother and be born again? No se refería a ese I nacimiento. wasn't referring to that. El que es nacido de carne, carne es, ya naciste de la Who carne. was born of the flesh is born of the Y flesh. todos nosotros hemos nacido ya de carne. And we have all been born of the flesh. Pero Yeshua está hablando de un nacimiento espiritual, But now he's speaking of a spiritual birth, de agua y de espíritu. of water and of spirit. El que no nazca de agua y de Who will espíritu, not be born of, no importa que vengas a la iglesia, regardless if you come to no church, importa que te congregues donde tú quieras, regardless of where you gather, wherever. no te vistas que no hagas como decimos en el rancho. Don't get dressed because you ain't going. Amén. Ok, escuche bien. Romanos 6, 3 y 4. Entonces, ¿cuándo se nace de agua? When the rebirth of water. Bueno, la mayoría a lo mejor de nosotros ya sabemos porque lo hemos hecho. We already know because we have done so. Al bautizarnos correctamente. To be baptized El correctly. nacimiento del agua es cuando nos bautizamos correctamente. The birth of the waters when we Mire, are correctly Pablo lo baptized. menciona en Romanos 6, 3 y 4. Romans 6, 3 and 4. Dice Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Everyone who has been baptized in Yeshua Messiah, hemos sido bautizados en su muerte? we have been baptized in his death. 4. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Because we were buried likewise with him in death through baptism. a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Yeshua resurrected from the dead for the glory of the Father. así también nosotros andemos en vida nueva. Likewise, ourselves being in new life. Vida nueva. Es decir, el bautismo, Baptism, escuche, aparte de que el bautismo correctamente, the correct baptism, porque hay muchos tipos de bautismos hoy en día. because there's many types of Entonces, baptism. el bautismo bíblico es en el nombre de Yeshua. The biblical baptism is in the Entonces, name of Yeshua. Pablo está diciendo So Paul is que saying, para que nazca de nuevo, so we be tienes born, que ser sepultado en las aguas we need to be submerged in the water para resucitar a una vida nueva. to resurrect to a new life. ¿Amén? Entonces tenemos que salir, So we need to come out, resucitar, Resurrect. levantarnos get up, a rise una up vida nueva. to a new life. Entonces ese es la área del agua. So this is the area of the water. Porque dice que no nazca de agua y del Who Espíritu, is not birth of water and spirit no puede entrar al reino de Dios. cannot enter into the kingdom Bueno, of God. hay que nacer del agua. So we have to be birth of ¿Ok? the water. ¿Cómo nacemos del agua? How we
birth from cuando nos the water. bautizamos correctamente. When we are baptized. Por eso decía al principio That's why I said at the beginning. que no solamente es bautizarte correctamente, It's not only just to be baptized sino correctly. el bautismo en agua es parte Our baptism in water is part. de la vida, es parte de una nueva vida, It's part of a new life. del nacer de nuevo. Of a rebirth. Entonces, Jesús dijo, el que no nazca de agua y de espíritu Water and spirit. no entra. Does not Pues enter. son dos cosas. So it's two things. ¿Me está entendiendo? We understand. Entonces tenemos que llevar a cabo estas dos cosas. So we need to Ahora, take these la two mayoría de things. nosotros, The majority of obviamente us, ya hemos cumplido esto, we have already fulfilled ya this. lo hemos aprendido. We have learned Pero this. sí es necesario que nosotros recalquemos esto But it's necessary for us to go para through que this nosotros instruyamos y enseñamos a alguien so más. that we can instruct and teach someone else. Porque es la puerta, la entrada a la vida eterna. Because it's the entrance, the door to Entonces, eternal life. el nacer de nuevo Being born again consiste en dos cosas primordiales: consists of too many things. nacer del agua y nacer del espíritu. Rebirth of water and rebirth of ¿Me spirit. está entendiendo eso ahí? We Entonces el understand. bautismo, mis hermanos, Baptism aparte de que es para perdón de pecados, is for the remission of sins. es un acto It's a profético prophetic act. donde te estás sepultando, When you're submerging, donde estás muriendo when you're dying a las cosas de este mundo to the things of this y world, naces a una nueva vida. and you are reborn to a new Es life. decir, en las aguas bautismales, So in the water baptism, ahí vas a dejar todos tus inmundicias, you're going to leave all your todos impurities, tus pecados, all of the sins, toda tu vida vieja all the old life, y naces a una nueva vida. and now you're born a new life. Es parte del proceso que tenemos que vivir. It's part of the process that we Porque have to go si through. alguien no vive esto Because if somebody doesn't go through this, y nos congregamos, then we es gather, más, hablamos en lenguas, we speak in tongues, hacemos todo lo que tú quieras, podemos ser el grupo de alabanza. we can be part of the Es más, team. yo puedo ser pastor y predicar, You can be a pastor, pero si no cumplo esto, but if I don't fulfill de nada me this, sirve. it's in vain. De nada no va a servir. ¿Me está entendiendo? We understand. Ok, entonces note que el bautismo, hermanos, So baptism es parte del nuevo nacimiento. is part of the new ¿ok? birth, Pero no lo es todo. but it's not. Porque Yeshua dijo que también hay que nacer del Espíritu. Yeshua also mentioned about the Spirit. Entonces, ¿qué significa nacer del So Espíritu? what does it mean to be birth of the Spirit? Porque la mayoría, hermanos, Because the majority, hemos entendido que tenemos que bautizarnos correctamente. we need to understand we need to be baptized correctly. ¿Ven? Y muchos no han entendido. Many have Es más, understood. ni Nicodemo entendía esto. Nicodemus didn't understand this. Por eso Nicodemo decía, ¿cómo puedo yo meterme otra vez al vientre y volver a nacer? I Soy can enter to the viejo. womb of a mother and come out again ¿Ven? and old. Ahora, escuchen bien lo que le voy a decir. This is what I'm going to say. El nacer de nuevo, To be reborn, a ver si no se contradice, el nacer de nuevo to be born again, no es algo nuevo del Nuevo Testamento. it's not something new of the New Testament. Amén. El nacer de nuevo To be new, no es algo nuevo del Nuevo it's Testamento. not something new of the New Testament. Ya existía. It already O exists. sea, ya estaba escrito. It was already written. Por eso Jesús, That's why Yeshua Yeshua le dice en el versículo 10 says in verse 10 a Nicodemo, to Nicodemus, eres tú maestro de Israel you are a teacher of y Israel, no sabes lo que significa nacer de nuevo. and you don't know what it means to be born again. ¿Por qué le dice Yeshua a Nicodemo esto? Why is Yeshua saying this to Porque Nicodemus? Nicodemo era maestro. Because he was a teacher. Él usaba el Tanakh, el Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento ya venía escrito el nuevo nacimiento. He was already written in the Tanakh. Pero Nicodemo aún enseñaba esto y no lo sabía. And Nicodemus would teach this and didn't know. Es decir, Yeshua le estaba hablando del nuevo nacimiento que ya estaba escrito. So he was speaking of the new birth that already Pero existed. Nicodemo se fue por la tangente, se fue por otro lado. But Nicodemus ¿No was entendió? somewhere else. Imagínense, He didn't understand. él siendo maestro que escudriñaba el Tanakh, la Torah. He was a teacher that was research. No lo entendió. Did not understand. ¿Usted se puede imaginar 2000 años después nosotros acá? Can you imagine 2,000 years us? ¿Se puede imaginar? Can you imagine? ¿Cómo estaremos o cómo están muchos de creyendo que estamos bien y a lo mejor podemos estar equivocados? I Entonces, believe that if they're right, that they could be sincerely wrong. ¿dónde estaba escrito esto? So where is this written? Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Ezekiel chapter 36, verse 25. Ezekiel 36, 25. Ya estaba profetizado. Entonces, el nacer de nuevo no es algo nuevo del Nuevo Testamento. To be born again is not something new of the New Testament. Ya estaba en el Tanakh. It was already in the Tanakh.
Mire, Ezequiel 36:25 dice: Ezekiel 36:25. esparciré sobre ustedes aguas limpias And I will pour upon you clean y water. seréis limpiados de todas vuestras inmundicias You shall be cleansed of all your y impurities, de todos vuestros ídolos and of all your idols los limpiaré. I shall cleanse you. Versículo 26: Verse 26. os daré corazón nuevo. I will give you a new heart, Y escuchen, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. and I will place a new spirit within you. Y quitaré de vuestra carne el corazón de And I piedra. will remove from you the heart of stone, Y os daré un corazón de and carne. give you a heart of flesh. 27. Y 27. pondré dentro de ustedes mi And I espíritu. will place in you my spirit, Y haré que andéis en mis estatutos. and you will walk in my statutes, Y guardaréis mis preceptos y los pongan por obras. and you will keep my precepts and do the works. Versículo 28. Verse 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. You will abide in the land that I gave to your Y forefathers. ustedes me seréis mis pueblos. And you shall be my people, Y yo seré a ustedes su Elohim, su and I Dios. shall be your Elohim. Es decir, ya estaba profetizado So this was que prophesied. en algún tiempo en la historia, mis hermanos, And sometime in history, en algún tiempo futuro, in future tense, llegaría el tiempo donde Él derramaría de sus aguas the time will come when he will pour of his a su blood pueblo Israel to his people of Israel y para limpiarlos to cleanse them de toda idolatría y de toda inmundicia. of all idolatry and Ahora, impurity. el agua en las escrituras Now, waters in the scriptures tiene varias representaciones, has several representations. significa varias cosas. It means several things. Pero ¿qué significa aquí? But what does it mean Escuche, versículo 25 dice here? Verse 25 says, que en algún tiempo de la historia Adonai esparciría aguas limpias sobre su pueblo. at one time he will pour waters upon his people. Esto ya estaba profetizado, This was already prophesied. que Adonai a su pueblo le daría aguas limpias para que seamos limpios. That God will give Israel clean water so that they be clean. Entonces, ¿qué significa aguas? So what does water Para signify? nosotros en nuestro tiempo. For us in our time? En la Biblia aguas tiene varios significados. In the Bible, water has several meanings. Uno de ellos, One of them, aguas limpias, representa su palabra. clean water represents his word. Miren, Efesios 5, 25 al 26. Ephesians 5:25. Ephesians 5:25. Efesios 5, 25, 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, Husbands, love thy wives. así como Yeshua amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Like Yeshua loved his congregation and gave himself. Ok, ese no es el tema. Pero versículo 26 dice: But verse 26 says, para santificarla, to sanctify her, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. purifying her through the waters or through of the word. Escuche bien. Yeshua está diciendo Yeshua is saying que purifica a los que Él lo aceptan he como su purifies those Salvador that accept him por medio de la palabra. through the word. ¿Amén? Entonces, la palabra, The hermanos, word, uno de los significados en la Biblia del agua es the meanings of water, su palabra. his word. Y su palabra limpia. His word cleanses. Su palabra purifica. His word purifies. ¿Amén? Su palabra nos da vida. Gives us life. Porque su palabra Because his word es sus pensamientos de Él. is his thoughts. Su palabra His word es la esencia de Él mismo. is the essence of himself. ¿Lo están entendiendo? Entonces, la palabra es el agua. So the word is the water. Entonces, entre más nosotros conocemos de su palabra So the more that we know of his word y la ponemos por obra, and we put it into work, su palabra nos va a limpiar. his word is going to cleanse Pero us. también But also, en la Biblia Yeshua mencionó mucho y se menciona mucho el agua. the water is mentioned several Pues times. tiene varios So significados. it has several meanings. Pero estos versículos que acabamos de leer, But the scriptures we just got to en el read, versículo 26 dice: in verse 26, y it pondré
mi espíritu, and I will place my spirit. pondré mi espíritu en I will ustedes place my spirit y in you, pondré un corazón nuevo. and I will place a new heart. Es decir, cambiaré I will change su corazón de piedra por un corazón de carne. a heart of stone for a heart of flesh. Muchas veces nuestros corazones están duros. Many times our hearts are hardened. Dios nos habla de diferentes maneras y no entendemos y no le hacemos caso. He speaks us several different ways, and we don't Porque mi understand corazón and está listen, duro. because the heart is Ok, hardened. Dios dice, Gracias. cuando empezamos el nuevo nacimiento So when we begin the new birth, y yo doy de mi espíritu, and I give up my mi spirit, espíritu de vida en ti, my spirit of life in va a me, empezar a cambiar y a purificar. it's going to begin to change and Y te va a purify. cambiar un corazón de piedra duro And it's going to turn the heart of por stone un corazón de carne suavecito. into a blandito. heart of flesh. ¿Ven? Todo esto es el proceso, mis All hermanos, this is the que process se empieza a vivir that begins to del be nuevo of nacimiento. the new birth. Por eso, cuando uno viene al Señor So Jesucristo when it comes to y empiezas Yeshua, a vivir estos procesos, we begin to walk the process. hermanos, tu vida cambia. Our life begins to change. Esa persona que eras antes, ahora ya no lo The eres. person that we were before, we no longer are. Porque el viejo hombre ya lo sacrificaste, ya lo mataste. Because the old man has been sacrificed, he has Y died. ahora eres una nueva creación. Now we have become a new creation. ¿Me estás entendiendo? Tu corazón ya no está duro, simple, Our heart de is feo. no longer hardened. No, ahora está suavecito. Now it's soft. Tienes amor por las almas. We have love for the Sufres soul. con el que sufre. We suffer Lloras with con el the que soul. llora. Cry with the one Porque that tu cries. corazón fue transformado. Because our heart has been ¿Me está transformed. entendiendo? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Give a little praise. Ok. Entonces, el versículo 27 dice In verse 27, que Él it says pondría de su espíritu dentro de nosotros. that he will place his spirit within us. Su espíritu en nuestro espíritu. His spirit in our spirit. Pero aquí hay algo bien importante. Dice, There's para que andemos en sus estatutos, so that we can be in his statutes, en sus mandamientos his commandments, y los pongamos por obra. and put it to work. Es decir, Es que el se- proceso The process del nuevo nacimiento of the rebirth consiste, hermanos, en que yo sea bautizado correctamente en el agua, us being baptized correctly, y cuando Él pone de su espíritu en mí, when he places his spirit within su us, espíritu his spirit me va a guiar a mí a toda verdad y a toda he's gonna justicia guide you to all right. para que yo vaya a sus mandamientos. So I obey his Y los ponga por commandments obra. and put it to work. ¿Ven? Ok, aquí hago un paréntesis. Here make a parenthesis. Cuando entendemos estas cosas, When we understand these, nos damos cuenta lo que sucede en muchas congregaciones. what No happens es in esto. many congregations, No es esto. it's not this. Porque muchos han creído que el nacer de nuevo To be rebirth es hablar en lenguas. is to speak in tongues. Y eso no es nacer de nuevo, eso es un don. That's not Como rebirth. cualquier otro don. Like any other gift. Y no estoy en contra de los dones, no, no. I'm not against the gift. Simplemente estoy aclarando que eso no es. I'm just clarifying that it's not evidence ¿Me of está entendiendo? We Porque understand. muchos hablan en lenguas pero no han nacido de nuevo. Because many speak in tongues and are not reborn. Amén. El nacer de nuevo, el que el espíritu de Él sea depositado en nosotros, For his spirit to be placed in us nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. is going to guide us to truth and righteousness. Y nos va a llevar a que obedezcamos sus mandamientos For us to obey his commandments y los pongamos por obra. and begin to obey. Entonces el nuevo nacimiento So the new birth, es que nos bauticemos correctamente y recibamos de su espíritu. be baptized correctly and receive of his ¿Me está spirit. entendiendo? Y cuando recibimos de su espíritu, When we receive of his nos spirit, lleva a los mandamientos, it takes us to the a que commandments lo obedezcamos. to obey. Entonces, si alguien se bautiza correctamente, If someone is baptized correctly, pero no hace los but mandamientos, does not obey commandments, entonces ahí falta algo. there's something El missing there. Espíritu de Dios todavía no ha sido entrado ahí The entonces. Spirit of God has not yet, O entró el Espíritu, or the Spirit pero la of God, persona se revela y no quiere obedecer lo que el Espíritu le dice que haga. and the people still rebelling and do not want to obey the ¿Me Spirit. entienden? Amén. Miren, si nosotros vemos en el libro de los Hechos y en los Evangelios, We see in the book of Acts, Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, el día del Pentecostés, The day of- el día del reunimiento del Espíritu Santo, the day of the pouring of the que Spirit. la mayoría
mayoría confunde con que ahí nació la iglesia It's many confused that the church y was birthed, confunde con el nuevo nacimiento también, and also confused with the new birth, que no es así. and it's not like that. Entonces, de ahí muchos han traído esa teología And many have brought that theology, que cuando se habla en lenguas when you speak in es porque tongues, el Espíritu ya está en ti. because the Spirit is in Y you. si no hablas en lenguas, entonces el Espíritu no está en ti. And if you don't speak in tongues, then the Spirit No, is no not es in you. cierto, no es así. It is not true. Porque los apóstoles, dice la Biblia, Because the los apostles, the discípulos, disciples, antes de Hechos 2, before Acts 2, si nosotros leemos Juan, if we read John, dice la Biblia que Jesús cuando agarró a sus discípulos, Yeshua, when he received the les disciples, sopló, les sopló y les dijo, reciban de mi espíritu. Receive of my spirit. Y todavía no había Hechos capítulo 2. And there was still no Acts 2. Entonces ellos ya habían recibido el Espíritu de Dios, They already received the Spirit of ya habían God. recibido el Espíritu Santo They received the Holy Spirit, y no hablaron en lenguas ahí. and did not speak in tongues. ¿Me está entendiendo el punto? We understand the Que point. veamos unos textos. Hechos 10:47. Acts 10, Para ver unos ejemplos. 47. Acts 10, 47. Dice, entonces respondió Pedro, And then Peter responded, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Can we hinder from somebody being baptized in water from them receiving the Spirit like we Es have? decir, estos hombres ya habían recibido el Espíritu Santo. The disciples had already received the Holy Spirit. Y no es Hechos 2. And it's not Acts 2. ¿Me está entendiendo el punto? We understand. Pero se les está diciendo, But he's saying, Pedro, hablando del bautismo en agua, he's speaking about baptism no in del water, bautismo en lenguas, not baptism in tongues. dice, ¿se le puede impedir esto? Can this be? Can Si we yo ya have this también back? en el Espíritu Santo. You already have the Holy Spirit. ¿Me explico? Mire, en Juan 4:13 al 14, In John 4, Juan 4:13 al 14 y 14, 13, dice, respondió Yeshua y le dijo, Yeshua responded and said, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. whoever drinks of this water shall live. 14. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, The one who drinks of my water will never thirst. sino que el agua que yo le daré The water that I give será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. shall be a fountain of water that gives eternal life. Yeshua está hablando una vez más de su agua, Yeshua is speaking once pero again. está of the hablando water. ahora comparando el agua con su espíritu. Now he's comparing the water to his spirit. Su espíritu, mi hermanos, es él. Bueno, su espíritu de él en nosotros. His spirit in us. Yeshua dice que nos daría agua viva. Yeshua said that he will give us living water. Y el que bebiere de esa agua viva no tendrá sed jamás. Whoever drinks of these waters will never thirst. ¿Amén? Ok, entonces resumamos esto. Let's resume this. El nacer de nuevo We rebirth. tiene que ver entonces con un proceso Deals with the process. de transformación espiritual Spiritual transformation. donde hay que bautizarnos We correctamente have to be baptized correctly y recibir de su espíritu. and receive of his spirit. ¿Amén? Eso es el nuevo nacimiento. That is to be born Y again. cuando su espíritu está en nosotros, When the spirit is within nos us, lleva nuevamente a obedecer sus mandamientos. it takes us to obey commandments. Porque si no obedezco sus mandamientos, Because if we don't obey entonces commandments, estaría en pecado. we'll be in sin. Pero aquí yo ya me bauticé para perdón de mis But pecados. over here, I was baptized for the Es remission of sin. como un círculo, como un ciclo. It's like a circle, a cycle. Me bautizo I'm baptized para perdón de mis for pecados the remission of sins porque en mi vida anterior estuve infraccionando su Torah. because in my life before I was transgressing Estuve against the law, pecando. I was in sin. Me bautizo I'm de baptized estos for pecados. those sins. Viene su espíritu en mí. The Spirit comes Su with me. espíritu en mí viene a obedecer sus mandamientos The Spirit makes me obey His para commandments, no volver a pecar. so I won't go back in sin. ¿Sí me explico? Entonces cuando yo hago este proceso So when I go through this process, y ahora recibí de su espíritu, and I receive pero it, no obedezco sus mandamientos, do not obey volví commandments, a retroceder acá, then I went backwards. volví a pecar. I went back to sin. ¿Sí me explico el punto? I'm explaining the point. Entonces esto se convierte en un círculo vicioso. So that becomes a
vicious circle. Y ahí es donde muchos, hermanos, no hemos entendido. And that's where many Y have not creemos que understood. vivimos este proceso, ya la hicimos. And many believe that they just because they were baptized. No, they made it. yo ya me bauticé, yo ya la hice. I was baptized, I made Otros it. dicen, no, salvo siempre salvo. And some say one saved, Y always muchos, saved. no, yo ya creí. Y por eso ya I tengo just vida believe eterna. that belief is enough. ¿Me está entendiendo? You understand? Entonces, tenemos que entender que no es así, mi hermano. We need to understand that's not true. Tenemos que comprender entonces We need to que understand el enemigo sabe todas estas cosas y ha engañado a los seres humanos. that the enemy knows this and he has deceived Nos many. hace creer una cosa He has made many believe one y thing. creemos que estamos bien, pero al final de los tiempos podemos darnos una sorpresa. Many believe that they're right, but at the end they're going to be ¿Me está surprised. entendiendo? Oh, we understand. Entonces, regresemos al punto. Let's go back to the point. Para cuando llegamos nosotros a Hechos capítulo 2, So when we arrive to Acts 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo, when the Holy Spirit was antes de eso, before that, Yeshua ya había soplado de su espíritu en los discípulos. Yeshua had already breathed his spirit upon the Ya habían sido disciples. bautizados They were baptized. y ahora sopló de su espíritu en ellos. Now he blew his spirit upon them. Amén. Ahora, cuando sopló en ellos, Now he blew no upon dice them. la Biblia que hablaron en lenguas, The Bible doesn't say that they spoke in tongues. ni dice que temblaron, ni se revolcaron, ni No, nada de eso. or none of that. ¿Me estás entendiendo? We understand it. No, simplemente recibieron de su espíritu. Just simply receive his spirit. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir de su espíritu One thing is to receive his y spirit, otra cosa es el don de lenguas. and the other is a gift of tongues. Son dos cosas diferentes. Es más, yo puedo tener de su espíritu sin hablar en lenguas. You can have his spirit without speaking in tongues. ¿Me explico? Porque es un don, como cualquier otro don. Like any other gift. Y si alguien dice, si no hablas en lenguas no eres salvo, If you don't speak in tongues, you're not saved. es como si dijeras, si no tienes el don de sanidad de enfermos no eres salvo. If you don't have the healing power, you're not saved. Porque es otro don. Because that's another ¿Cierto? gift. No tienes el don de interpretación de lenguas, tampoco eres If salvo. you don't have the No. interpretation of tongues, you're not saved. No lo podemos llevar a ese extremo, mis You hermanos. cannot take it to that extreme. ¿Me está entendiendo? You understand? Ok, mire, Juan 20:23. John 20:23. Miren lo que hace Yeshua. John 20:23. Juan 20:22. 22. John 20:22. Dice, habiendo dicho esto, In saying this, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. receive of the Holy Spirit. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Who did he say this to? To his disciples. Todavía no era Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 todavía le viene años delante. We're still not in Acts chapter 2. Más adelante. Entonces aquí ellos ya habían recibido de su Espíritu, So here they were received of his del Spirit. Espíritu Santo, The Holy Spirit antes de que llegara Hechos 2. before reaching Acts 2. Por eso los discípulos, antes de que hablaran en lenguas, That's why the disciples before they spoke in tongues. ya echaban fuera demonios y sanaban enfermos, They casted out demons. hacían milagros y hacían maravillas. Did miracles and wonders. Aquí no es Hechos capítulo 2. This is not Acts chapter 2. Entonces ellos ya habían sido bautizados So they have been baptized, y ya habían recibido su Espíritu, received of the y Spirit, entonces estaban en ese proceso de nacer de nuevo. and now they're in the process of being ¿Me reborn. está entendiendo? We understand. Pues nosotros, hermanos, So we, esto es lo que está en la Biblia. this is what's in the Esto es Bible. en el siglo primero. This is in the first century. Esto es lo que se venía practicando en los tiempos de Yeshua. And this is what was practiced in the time of Esto es lo que Yeshua. tenemos que practicar nosotros. And this is what we need to Y esto es lo que practice. tenemos que enseñarle a las nuevas And generaciones. this is what we need to teach. the Si new alguien no generation. lo hace de esta forma, One doesn't no know porque this lo way. diga yo, Not because I say porque lo it, dice la Biblia, because the Bible no says está correcto. that it's not Está correct. incompleto el proceso de nacer de nuevo. The process of being rebirth is incomplete. Si alguien no cumple esto, If somebody does not fulfill no ha this, nacido de nuevo. they have not been Y reborn. Jesús dijo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de And Dios. Yeshua said he who is not reborn cannot ¿Me enter están the kingdom of entendiendo? heaven. Este es el proceso del nuevo nacimiento. Of the rebirth. Entonces, para nacer de nuevo To be reborn, y entrar al reino de Dios, hay que into the llevar a cabo kingdom el of heaven. proceso. And we need to Ahora, go through the process. yo creo que todos queremos un día entrar al reino de Dios. I believe we all want to enter to the kingdom of Tú God. le puedes preguntar a cualquier persona You can ask anybody. si un día quieren estar con el Señor If you want to Jesucristo. one day be with the Lord, Te van a decir que sí. you're going to say yes. Bueno, llévanos por este proceso, And take them through this process. ¿sí? Llévanos por este proceso de nacimiento, de nacer de Guide them through nuevo, this process of rebirth. para que
un día juntos estemos con Él. So that one day we be with Him. Nacer del agua, Be birth of water, ser bautizado correctamente, be baptized correctly. y una vez que el Espíritu viene en nosotros, And once the Spirit comes upon us, empezar a obedecer sus mandamientos. obey His commandments. Para no volver a pecar, So we will not sin. para no infringir su ley. We will not transgress. ¿Me está entendiendo? Ok, entonces, para ir cerrando. To close. Ya recibiste de su Espíritu, ya fuiste bautizado. ¿Ahora qué sigue? After being baptized and receiving the Spirit. Ok, ya me bauticé, I was baptized. ya el Espíritu está en mí. The Spirit is within ¿Qué me. sigue? What's ¿No? next? El proceso de aprender de su Torah. The process of learning Torah. Hechos capítulo 15, Acts chapter 15, versículo 19 a 21. verse 19 a 21. 19 through 21. Los primeros gentiles cuando se convirtieron, The first Gentiles when they were converted. ¿cuál fue el proceso que ellos hicieron con ellos? What was the process that Eso. they did with them? Los llevaron, exacto, los llevaron por ese proceso They baptized them, took y them luego les dijeron, empiecen por estos 4 mandamientos, give them these 4 commandments, bueno, 5 mandamientos, 5 commandments. ¿sí? Y luego reúnense cada Shabbat Gather each Shabbat, para que sigan aprendiendo su Torah. so you continue to learn of this. ¿Ven? Si nosotros entendemos este We proceso understand this process. y lo llevamos a cabo, que lo estamos llevando a cabo, And when we go pero through enseñar a las nuevas personas este proceso, this, teach the new person hermanos, this process es estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. is doing what the Lord wants us Eso to es do. obedecer sus mandamientos. To obey His commandments. Entonces, conclusión. Conclusion Nacer de nuevo, hermanos, es un proceso de transformación espiritual is the process of spiritual donde hay transformation. que bautizarnos y recibir de su Espíritu We have to be baptized and receive of His Spirit. y donde su Espíritu nos guía a obedecer su palabra And where His Spirit is, obey His word para la purificación de nuestras vidas. for the purification of our lives. ¿Amén? La palabra nos va a purificar poco a poco. The word will purify No us. es el bautismo. It's not the baptism. Pedro lo dice. Peter says El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. the baptism that corresponds to this now saves us. 1 Pedro 3:21. 1 Peter El 3:21. bautismo que corresponde a esto nos salva, sí. The baptism that corresponds to this Pero, saves us. y dice, no quitando las inmundicias de la carne. Not removing the impurity of the O flesh. sea, el bautismo no quita las inmundicias. So baptism does not remove the impurity. No porque te bautizaste ya tienes angelitos como angelitos. No, no. Just because you're baptized doesn't mean you have No, angel no. wings. Todavía por eso es un proceso. So it's a process. Todavía hay pensamientos cochambrosos. There's still some nasty. Todavía hay tendencias en el There's mal. still tendencies to do something Pero wrong. cuando el Espíritu llega a ti But when the Spirit comes y te in, sujeta la carne esa you submit the y flesh, empiezas a obedecer sus palabras, sus mandamientos, you get to obey His word, His su commandments. palabra nos va a ir purificando. His word will purify us. ¿Me entiendes? Cuando yo obedezco sus mandamientos, When we obey His commandments, cada vez que yo me alineo a un mandamiento nuevo, alignment to a new me commandment, purifica, it me purifies, santifica, it sanctifies, ¿sí? Me acerca más a Él. it draws me closer. Esto es to un Him. proceso, hermano. This is a No process. es de la noche a la mañana. It's not Por eso overnight. el Señor Jesucristo dijo, y el que persevere hasta el fin He who perseveres será salvo. shall be saved. Ah, entonces no soy salvo ahorita. No, todavía I'm no. not saved yet. No. Estoy en un proceso donde fui justificado. I was in the process where I've been Su sangre nos justifica, His blood pero justifies us, seremos salvos but we be saved de su ira. of His wrath. Y eso todavía no ha pasado. And we still not going Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Espero que hayamos entendido para que podamos enseñar a alguien más este Pray we have proceso. understood this so we can teach someone else. Si a cualquier otra persona o denominación Any other person or denomination lleva a cabo otras cosas que no es como dice la Biblia, do other things that is not according to the Bible, no han nacido de nuevo. they are not rebirth. Amén. No está obedeciendo esto. They're not obeying. No lo digo yo, lo dice la Escritura. I'm not saying this, the Bible Amén. says. Preguntas, dudas, comentarios. Question, doubts, comments, Hermanos que están en las redes sociales, also on social media. preguntas. Questions, Para los hermanos que están en YouTube also on y YouTube. quieran comunicarse con nosotros, Want to communicate with mi us? teléfono es 432 416 1788. 432-1788. Bendiciones, sigue. Por eso dicen, that's why the word says to test the spirits. Por eso
eso la Biblia dice que hay que probarles los espíritus So Ya. that you can discern para discernir Ya. if it's of the Spirit. si es del espíritu. Exacto. Ese es uno de los problemas que existen en muchas Es congregaciones. uno de los dilemas that exist in many Creemos que es congregations. el Espíritu Santo, We believe it's the Holy pero Spirit, no es el Espíritu but it's Santo. not the Holy Spirit. Amén. El Espíritu Santo, The hermanos, Holy Spirit se nos puede infiltrar y no nos damos cuenta. can filter himself in and not realize. Por eso hay que discernir los espíritus, That's why we need to conocer test los espíritus. the spirits. Amén. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Shalom, Shabbat Shalom. Bye bye. All right, un fuerte aplauso.